Bien, queridos hermanos, que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. En este día quiero invitarles a que puedan buscar ahí en sus Biblias o puedan estar atentos al texto de Jueces capítulo 16. Y vamos a estar hablando sobre, no toda la vida de Sansón, pero sí algunos aspectos de la vida de Sansón que recordando, hermanos, que estamos en una serie de mensajes, ¿ya? Estamos hablando sobre la esperanza y desde hoy día y un par de domingos más vamos a ver casos de esperanza. Como personas con virtudes, con defectos, gente común y corriente, igual que tú y yo, que también fueron decepcionados por sus propias esperanzas, terminan siendo personas con esperanza. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver con Sansón y otras personas más que aparecen en las Escrituras. Queridos hermanos, si tu esperanza hoy día te decepciona, es porque probablemente la has colocado en el lugar incorrecto. Si tú hoy día estás viviendo sin esperanza, no tienes esperanza, es porque probablemente tú la hayas colocado en el lugar incorrecto. Y hoy día, queridos hermanos, es muy común colocar nuestra esperanza en lugares incorrectos, porque hoy día la sociedad que vivimos, nos da una oferta de esperanzas, ¿sí? Esperanza acá, esperanza allá, esperanza para esto, ¿sí? Los comerciales, ¿sí? Los políticos nos prometen esperanzas. Vivimos en una sociedad que constantemente nos ofrecen una oferta, una gama de esperanzas. Y consciente o no, nuestros corazones comienzan a echar raíz en esta esperanza, ¿sí? ¿Quién no le echó esperanza a un sistema político? ¿Quién no echó raíces en esperanzas en el poder económico? ¿Quién no ha echado esperanza en personas o en situaciones o en trabajo o en empleos o en educación? Constantemente estamos echando raíces de nuestro corazón a esperanzas, a distintas esperanzas. Y esto es muy importante que tú y yo seamos conscientes de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la esperanza moldea o da forma a tu vida. La esperanza que tú tienes hoy es la que te hace tomar decisiones, ¿sí? La esperanza que tú tienes hoy te convierte en la persona que eres. Así que la esperanza no es algo que solamente ocurre en nuestra cabeza, ¿sí? Sino que es algo que también moldea nuestra vida. De hecho, si tú tienes una esperanza no sólida, una esperanza inestable, a ti te hace ser una persona inestable, ¿sí? Tímido, indeciso. Una esperanza sólida te convierte a ti en una persona quizás valiente o decisiva. De hecho, tu falta de esperanza te hace ser una persona desanimada, ¿sí? Entonces, la esperanza, queridos hermanos, no es algo, como les digo, que ocurre en nuestra mente, en nuestra cabeza, sino que afecta toda nuestra vida. Afecta lo cotidiano, afecta el día a día. Y yo hoy día quiero que veamos el ejemplo de Sansón. Sansón es el último juez antes de la monarquía de Israel, en quien todas las esperanzas del pueblo de Israel estaban puestas en él. ¿Ustedes conocen la historia de Sansón? Si no la conoce, no vea teleseries, ¿ya? Lea la Biblia, ¿ya? Esto está del capítulo 13 al capítulo 16. Ahí está toda la historia de Sansón. Y Sansón es el último juez, en donde, como les decía, todo el pueblo de Israel coloca su esperanza. De hecho, la historia de Sansón es muy particular, porque él nace de manera milagrosa, al igual que Jesús, ¿sí? De hecho, Sansón se parece mucho, o de alguna forma prefigura a Cristo en muchas cosas. Y en su nacimiento se parecen bastante, ¿sí? Los padres de Sansón no podían tener hijos y el nacimiento de Jesús es prácticamente un milagro. Entonces, toda la esperanza estaba puesta en Sansón, en este niño especial, en este niño que ha nacido de manera milagrosa. Queridos hermanos, Sansón tenía todo a favor para tener una buena vida, para obedecer al Señor. Pero si usted después del nacimiento de Sansón revisa la historia de Sansón, usted se va a dar cuenta que Sansón es un compadre totalmente descarriado, un compadre totalmente incorregible, una persona llena de defectos.
Así era Sansón. Sansón es el personaje más imperfecto en todo el libro de Jueces. Si usted no sabía, Sansón era una persona violenta. Sansón era una persona impulsiva. Sansón era una persona adicta al sexo. Sansón era una persona emocionalmente inmadura. Sansón era una persona egoísta. Él siempre pensaba en sí mismo, miraba su propio ombligo. De hecho, la historia es tan fea o tan fome de Sansón que uno dice, ¿por qué rayos? El texto también nos dice que a pesar de cómo era Sansón, el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Y a mí eso me daba rabia. Como una persona violenta, adicta, emocionalmente inmadura y egoísta, la Biblia nos muestra que el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Sansón, queridos hermanos, es de estas personas que desperdicia todo lo bueno o todo el potencial que tenía por las pasiones desenfrenadas. Como les decía, Sansón conocía la historia, conocía su historia, conocía su nacimiento. Sansón era una persona que sabía la verdad, sabía el plan de Dios para su vida, sabía que Dios lo estaba bendiciendo día tras día, pero que lamentablemente termina siendo una persona que cede ante sus pasiones, ante su pecado. Sansón era una persona que tenía todo para ser una persona fuerte, vigorosa, pero que lamentablemente termina siendo una persona totalmente débil y frágil. Y esto nos refleja algo maravilloso de esta historia. Que a pesar de eso, Dios trabaja con personas así. Dios no mira nuestro currículum, no mira nuestras vidas, ¿sí? No mira si tú eres perfecto o si tú cumples con los estándares. El Señor, por pura gracia y por pura misericordia, trabaja con personas imperfectas, con personas débiles, con personas que la sociedad no le daría ningún peso. Así que esta historia de Sansón también puede ser nuestra historia. Como les decía, Sansón tiene mucha similitud también con nosotros. Porque tú, que has sido llamado por la gracia del Señor, tú que quizás en algún momento de tu vida te comprometiste con el Señor, tú que dices tener al Espíritu Santo en tu vida, tú que el Señor te ha bendecido de gran manera, probablemente hoy día tú te encuentres en una situación muy similar a la de Sansón, siendo infiel al Señor, donde tus impulsos y tu pecado termina dominándote. Sabemos la verdad y al igual que Sansón, pero caemos. Conocemos al Señor, decimos tener al Señor, decimos creer en Dios, decimos creer en la Biblia, pero nuestra vida refleja la vida de Sansón. Una persona egoísta, una persona que confía en sí mismo y que da rienda suelta a todas sus pasiones y lleva una vida desenfrenada. La historia de Sansón, queridos hermanos, es una historia de advertencia para nosotros. Porque si tú buscas constantemente ser independiente de Dios, también tú tienes que reconocer los peligros que hay si tú caminas por ahí. Sansón, queridos hermanos, si ustedes revisan la historia de Sansón, Sansón era una persona solitaria. Sansón era una persona que pensaba solamente en sí mismo, confiaba en su propio instinto, confiaba en su propia fuerza. Él pensaba que él era el regalón de Dios por cómo él es. Sansón pensó que él era fuerte y que nada podía derrotarme, que nada podía humillarme. Pero lo único que encontró Sansón al final de su vida es debilidad. El apóstol Pablo también nos aconseja esto, hermanos, que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Donde podemos sentirnos fuertes, allí tú puedes ser fácilmente una persona débil. Si tú piensas hoy que eres una persona fuerte, vigorosa, ojo, porque ahí tú puedes ser débil. Así era la historia de Sansón. Les invito a que puedan revisar la historia de Sansón y ver cómo esta persona, que tenía todo, hermanos, todo a su favor para ser una gran persona, para ser una bendición, terminó como terminó. Solo, ciego, totalmente abandonado. Sin embargo, gracias a Dios es que la historia de Sansón no termina ahí, termina con esperanza. Así que sí, queridos hermanos, hay esperanza para todos aquellos que hoy están débiles por creer que son lo suficientemente fuertes. Tú que te crees fuerte, tú que hoy día probablemente estás decepcionado de ti mismo porque te has creído lo superior, te has creído lo mejor. Bueno,
Si hoy te sientes débil por creerte lo suficientemente fuerte, déjame decirte que hay esperanza. Para todos aquellos que llevamos una vida defectuosa como Sansón, para todos aquellos que caemos en error tras error como Sansón, para aquellos que tenemos cualidades por gracia de maneras muy hermosas, cualidades hermosas, pero que terminan siendo un problema para nosotros, déjame decirte que sí hay esperanza. Así que estos versículos del 28 al 31, esta historia de Sansón, el final de la historia de Sansón, nos enseña que sí, hermanos, hay esperanza para personas débiles y defectuosas. Así que si hoy tú te consideras una persona débil, una persona llena de defectos, déjame decirte que hay esperanza. Hay esperanza para tu vida. ¿Sí? Que hoy día la sociedad te puede decir, pero mira, si tú eres así. Déjame decirte que Sansón no era una persona así, débil y llena de defectos, pero el Señor le dio una esperanza. Así que yo quiero compartir con ustedes dos enseñanzas de cómo la esperanza es posible para personas débiles y defectuosas como nosotros. En primer lugar, este texto nos enseña que la verdadera fortaleza, hermanos, se encuentra cuando más dependientes somos de Él. La verdadera esperanza se encuentra cuando más dependientes somos de Dios. Y ahí eso está en el versículo 28 y 29. Miren. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Sansón palpó las columnas del medio sobre las que el edificio descansaba, se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Aquí, queridos hermanos, en toda la historia de Sansón, como les decía, del capítulo 13 al capítulo 16, aquí vemos la segunda oración de Sansón. Sansón no oraba para nada. Sansón que tenía un voto de nazareo. Sansón que conocía su historia. Sansón que probablemente escuchó la historia de sus padres, cómo él nació, de lo que el Señor lo estaba llamando. Sansón pareciera que no era bueno para la oración. Y aquí vemos en el libro de Jueces la segunda oración de Sansón en toda su historia. Pero esta oración es muy especial, queridos hermanos. Es distinta. ¿Por qué? Porque Sansón siempre asumió que él era fuerte y que él podía salvarse a sí mismo. Si usted mira la historia de Sansón, Sansón no estaba ni ahí con los filisteos. Total, yo sé que me voy a poder defender, me voy a poder escapar, yo sé que los puedo derrotar porque yo soy fuerte. De hecho, si ustedes miran la historia con Dalila, Dalila busca que Sansón le cuente su secreto. Y Sansón empieza a jugar con ella. Dice, mira, tienes que hacer esto. Y Dalila hacía eso y se da cuenta que Sansón la engañaba. Pero cuando Sansón le cortan el pelo y Dalila le dice, vienen los filisteos, Sansón, ¿qué dice? Voy a escapar de nuevo, como lo he hecho siempre. Sansón siempre pensó que él era lo suficientemente fuerte, que él podía salvarse a sí mismo. Pero ahora Sansón, aquí amarrado en medio de columnas, está débil, está ciego y está solo. Entonces, aquí vemos la oración de Sansón. Y la oración de Sansón es muy especial porque dice, Señor Dios. Y esto es muy bonito. Porque él clama a Dios como Adonai, cuando él dice, en el versículo dice, Dios. Y como a Dios como Yahvé, cuando él dice Señor, Señor Dios. Aquí vemos, queridos hermanos, que Sansón por primera vez reconoce que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Reconoce que el Dios de Israel es el Dios del pacto que se relaciona con su pueblo y en quien trae salvación. Aquí vemos por primera vez en toda la historia de Sansón que Dios es el verdadero Dios para su vida. Sansón se estaba involucrando con los dioses paganos de los filisteos. ¿Dónde estaba Sansón? En medio de un templo, hermanos. Sansón se acostaba con filisteos. Sansón le gustaba estar ahí porque él confiaba en su propia fuerza. Y él ahora débil, cansado, ciego, él clama a Dios. Y él sabe, queridos hermanos, quién es este verdadero Dios. ¿Y qué más dice el texto? Señor, te ruego que te acuerdes de mí. Fíjense la petición de Sansón. Dios tenía todos los motivos para ignorar a Sansón. Sansón fue un rebelde, hermanos. Sansón fue un rebelde. Y cuando las personas rebeldes afectan nuestra vida, cuando esa persona viene, nosotros ya no tenemos ganas ni ánimo ni para ayudarle.
Sansón por primera vez le pide al Señor que lo ayude. Por primera vez Sansón se humilla ante Dios y le pide que le dé fuerzas. Aquí por primera vez Sansón depende de la gracia de Dios. Todo este tiempo, hermanos, Sansón veía su fuerza como algo suyo. Él ignoraba que la fuerza que él tenía venía de Dios. Él ignoraba que la fuerza venía de su voto nazareo. Es por primera vez que él reconoce que necesita la fuerza de Dios. Sansón era de estas personas que confiaba en sí mismo y da lo mismo cómo vivir, da lo mismo qué hacer, porque él sabía que jamás iba a perder su fuerza. Pero cuando él se dio cuenta que perdió su fuerza, que ahora es realmente una persona débil, lo único que a él le queda es confiar en el Señor. Sansón, queridos hermanos, había puesto toda su esperanza en sus fortalezas, al igual que tú y al igual que yo. Tú y yo muchas veces colocamos todas nuestras esperanzas en nuestras fortalezas, en nuestras virtudes. Sansón había puesto su esperanza en sus fortalezas, ¿para qué? Para hacer su propia voluntad. Sansón se quería casar con una filistea al principio de la historia y los papás le dicen: hijo, tú no te puedes casar con una filistea, no podemos involucrarnos con otros pueblos paganos. Sansón le daba exactamente lo mismo, no importa, ¿qué tiene? Porque si los filisteos me quieren atacar o me quieren matar, no importa, yo los destruyo, yo soy fuerte. Sansón confiaba en su propia fuerza para hacer su propia voluntad. Queridos hermanos, y aquí es donde Sansón se da cuenta que él es una persona débil. Fue traicionado, estaba solo. Y es quizás lo que Dios está haciendo con nosotros también hoy día. Tú que te crees fuerte, tú que te crees superior, déjame decirte que Dios va a trabajar en ti para que realmente te des cuenta de quién eres y que necesitas ser dependientes de Él. Queridos hermanos, la esperanza no se encuentra en hacer lo necesario para encontrar tus objetivos o para alcanzar tus objetivos. Ese era el problema de Sansón. Él ocupaba la fuerza, él ocupaba todo para lograr sus propios objetivos. Queridos hermanos, la esperanza no se encuentra en gastar tus recursos, tu tiempo y tu energía o tus dones para realizar tus sueños personales. La esperanza no se encuentra en controlar a las personas o las situaciones de tu vida. Queridos hermanos, la verdadera esperanza no se encuentra en hacer tu voluntad, sino en hacer la voluntad de Dios. Por eso que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. Sansón nunca entendió que todo lo que Dios le había dado a él no es para que él hiciera lo que quisiera. Era para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Y ahora Sansón, débil, se da cuenta de esto y le pide al Señor, le ruega al Señor que por favor se acuerde de él y que le dé por última vez fuerza. Queridos hermanos, todos somos como Sansón y nos creemos más inteligentes que Dios y creemos que yo sé más lo que necesita mi vida de lo que Dios quiere para nosotros. Deja de poner tu esperanza en tu voluntad, en querer hacer tu voluntad, porque eso, queridos hermanos, te va a debilitar. Si tú pones la esperanza en hacer tu voluntad como persona, como papá, como mamá, eso te va a debilitar, porque Dios no te ha llamado para hacer tu propia voluntad. Dios te ha llamado para hacer su voluntad. Sansón se dio cuenta y por eso está débil. Debemos entender, queridos hermanos, que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha amado para esto, para hacer su voluntad, para vivir bajo el gobierno sabio de Dios. Te invito a que pongas tu mirada en un reino eterno, en un reino inamovible y no en tu reino personal. Comienza a depender de Dios, comienza a descansar en Él. Comencemos a entender que no hay lugar más seguro, más estable y lleno de esperanza, queridos hermanos, que someternos a la voluntad del Padre. Ten el valor de levantarte mañana
y decir, Señor, quiero salir de mi casa, no para hacer mi voluntad, sino para hacer tu voluntad. Ten el valor de salir de tu casa mañana y decir, Señor, venga tu reino y no mi reino de Luis Serrano. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, en la tierra como en el cielo. Queridos hermanos, Sansón se está dando cuenta de esto. Y él sabe que la verdadera esperanza, la verdadera fortaleza, Sansón la encontró cuando estuvo más dependiente de Dios. Por eso que él clama. Lo segundo y lo último que nos enseña esta historia es que Dios toma los desastres de nuestra vida para mostrar su gracia. Y eso es lo que vemos en el versículo 30. Lo que nos enseña esta historia de Sansón, llena de esperanza, es que por más defectuosos que seamos, por más débiles que podamos estar, Dios en su paciencia y en su gracia nos usa para su gloria. Dios toma todos los desastres de tu vida para mostrar su gracia. Y eso es lo que vemos en el versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Y aquí dice el texto, el autor de Jueces dice algo muy maravilloso. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Qué interesante. Queridos hermanos, como les decía en un momento, Dios se deleita en usar personas llenas de defectos para el avance de su reino. El momento más importante de la vida de Sansón, ¿saben cuál fue? Su muerte. Fue su muerte. El evento más fiel de la vida de Sansón fue cuando él murió. Al final de su vida, por fin pudo comprender cuál era su papel en el plan de Dios. Por fin, al final de su vida, pudo entender lo que el papá muchas veces le enseñó, de que, hijo, tu nacimiento es para que rescates al pueblo de Israel. Sansón nunca había entendido esto en su vida, pero llega al final de su historia y él comprende esto y es usado por Dios. Queridos hermanos, si hoy día Sansón llegara a nuestra iglesia con su hoja de vida, y yo le dijera, hermanos, quiero proponer a Sansón como el pastor de esta iglesia, ¿qué dirían ustedes? ¿Pero cómo? ¿Cierto? Si Sansón, hermana Cecilia, llegara al colegio con ese currículum, hermano Fernando, ¿cierto? Con ese currículum, una persona violenta, una persona adictiva, una persona que piensa en sí mismo, no sé, te llamamos, ¿cierto? Te llamamos. Lo pensamos 2 veces en recibirlo, ¿no? Pero a pesar de todos sus defectos y a pesar de todos nuestros defectos, hermanos, hay esperanza de que Dios va a revelar un rol positivo en los asuntos del reino de Dios. Para usted y para mí. Aquí vemos a Sansón cumpliendo su papel. Aquí vemos a Sansón lleno de defectos, pero él entiende que él ha sido llamado para algo muy importante y que Dios se deleita en usar personas limitadas, se deleita en usar personas deficientes, a personas pecadoras para su reino. Así que, hermanos, si tú hoy día te sientes como una persona limitada, llena de defectos, déjame decirte que Dios te va a usar. Te va a usar. Y te va a volver a usar. Quizás tú antes has servido a la iglesia. No, yo serví al Señor en mi, como dicen los lolos, en mi prime de mi vida. Y uno dice, no, yo ahora no me siento digna de servir al Señor porque mira cómo tengo mi vida, mira cómo tengo mi familia, mira cómo mis situaciones económicas. Déjame decirte, hermanos, que el Señor es capaz de volver a usarte para su gloria, para la extensión de su reino. Tenemos que entender, queridos hermanos, que la fe en Jesús hace que tú vivas como una persona perdonada y como persona perdonada, el Señor ha dado su gracia para usarnos.
Dios toma todos los desastres de tu vida y los transforma y los puede transformar en instrumentos de redención. Él puede tomar todos tus fracasos y Él te puede convertir en herramientas de gracia. Queridos hermanos, no te desesperes. Lo que parece un desastre hoy día, tal vez sea un medio de gracia. Lo que puede parecer ahora el final de tu vida, el final de tu historia, quizás puede ser el principio de tu historia, el principio para volver a empezar. Lo que puede parecer caótico puede ser un instrumento de Dios para darte incluso esperanza a ti mismo o dar esperanza a otros. Queridos hermanos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él está comprometido a tomar los desastres de tu vida para transformarlos en algo muy bueno. Y esto es lo que nosotros vemos con la historia de Sansón. La historia de Sansón es eso, hermanos, donde Dios toma el desastre, todo el desastre, para transformarlo en algo muy bueno. Y por eso es que el texto termina de esa manera en el versículo 30. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Ahora, queridos hermanos, así termina la historia de Sansón. Es una tragedia, ¿o no? Tenía todo. Yo me daba rabia cuando leía el texto. Me daba rabia si tenía todo para hacer las cosas bien. Pero esta historia, este desastre, queridos hermanos, también nos apunta a algo que es muy importante. Nos invita a acercarnos quizás a la mayor tragedia que la humanidad pudo haber experimentado, que es matar al Hijo de Dios. Sansón se parece mucho a Jesús, apunta a Jesús. Jesús es mucho mejor que Sansón, sin duda, ¿sí? Sansón estaba ahí por su culpa, por su pecado, ¿sí? Por caer en las trampas de los filisteos, ¿sí? Pero Jesús es todo lo distinto. Pero Jesús también experimentó esta tragedia por amor a su pueblo. Y esto es lo que nos muestra también el versículo 30, donde el autor de Jueces nos dice que Sansón mató más con su muerte que los que él había matado durante su vida. Es aquí donde el pueblo de Israel experimenta la salvación, esta salvación temporal en aquella época. Gracias al actuar de Sansón, los enemigos del pueblo de Israel fueron derrotados. Pero aquí también vemos a Jesús, que también murió de forma cruel, pero de manera injusta. Porque vivió sin pecado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Murió para qué? Para redimirnos, para derrotar al enemigo que es Satanás. En la cruz, Cristo también derrotó a Satanás que nos acusa. En la cruz, Cristo derrota el poder del pecado. Sin duda, queridos hermanos, que la muerte de Sansón prefigura la muerte de Cristo en la cruz. En este momento de desesperanza que ocurrió en el Gólgota, fue donde la verdadera esperanza fue introducida. Ahí en la cruz, donde vemos un momento terrible de injusticia, fue en el momento de mayor gracia, queridos hermanos. La cruz de Cristo, queridos, es un símbolo de esperanza en medio de tanta maldad. Aquí esa es la paradoja de la gracia, queridos hermanos. Con esta historia y con la historia de Jesús, que la muerte es la puerta de entrada para la vida. La desesperanza es la puerta de entrada a la esperanza. Donde hay debilidad es el lugar para encontrar fortaleza. Aquí Sansón totalmente débil. Ahí Jesús aparentemente débil. Es ahí donde podemos nosotros encontrar verdadera esperanza, verdadera fortaleza. Así que, queridos hermanos, que la historia de Sansón, estos pequeños versículos, nos enseñe esto. Que Dios toma todos los desastres de tu vida. Todos, sí, piensa. Esos también. Para mostrar su gracia. Sansón tuvo una vida desastrosa. Sansón tuvo una vida, sí hermanos, desastrosa. Solo. Sansón fue el único juez que murió solo. El resto de todos los jueces en el libro de Jueces siempre estuvo acompañado de otras personas, de un ejército. Gedeón con 300, Débora con tribus. En cambio, Sansón solo.
Nadie quería apañar a Sansón. ¿Cómo vamos a apañar a Sansón si mira la vida de Sansón? Él no es un verdadero líder, no es un verdadero libertador. Sin embargo, esto nos muestra que a pesar de todos los desastres, el Señor siempre va a mostrar su gracia. Queridos hermanos, la historia de Sansón nos recuerda que Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Su gracia es mayor que nuestro propio pecado. ¿Sí? Que Dios viene en medio de nuestros temores. Él se acerca a nosotros cuando estamos separados de Él. Él nos encuentra en medio de nuestras dudas. Queridos hermanos, el Señor nos persigue cuando andamos vagando por ahí. Cuando pecamos, hermanos, el Señor viene a nosotros con convicción y perdón. Cuando estamos débiles, el Señor nos capacita y nos fortalece. Cuando somos fieles, el Señor nos restaura. Él viene a nosotros con salvación. Y viene una y otra vez mientras caminamos hacia la casa del Padre. Sí, queridos hermanos, hay momentos de temor, pero la presencia del Señor nos da valor, nos da fuerza. Y eso es lo que vimos con Sansón. Señor, te ruego que te acuerdes de mí. Enfrentamos pruebas, pero hay seguridad en su soberanía. Sí, queridos hermanos, tú que hoy te sientes débil, lleno de defectos, hay esperanza para ti. Tú y yo somos como Sansón. Somos como Sansón. Teniendo la gracia, teniendo la Escritura, teniendo la iglesia, teniendo su Espíritu Santo. Aún así nos separamos y nos dividimos y nos alejamos de Dios. Y estamos siendo más débil, más débil, más débil. Pero déjame decirte que el Señor hoy te llama al arrepentimiento. A buscarlo más a Él. A encontrar restauración en Jesús. A confiar en Él. Y a vivir con esperanza. Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poner nuestra esperanza en el Señor. ¿Sí? A poner nuestra esperanza en el Señor, que recordemos esto, queridos hermanos. Así que el Señor nos ayude. Y quiero que recuerdes, como tarea para la casa, no importa cuán lejos estés hoy, o cuán lejos hayas caído, Dios te llama al arrepentimiento. Ahí no te quedes en la desesperanza del pecado. Corre a la gracia de Dios. Corre hacia Él. ¿Sí? Yo sé que tú te sientes derrotado, sin fuerza, sin rumbo. Recuerda que Dios sigue obrando en tu vida. Sigue obrando en tu vida. Confía en su soberanía. Sigue adelante en fe. Y recuerda, queridos hermanos, como Sansón, nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, ni en nuestras circunstancias. Nuestra esperanza está en Cristo, en la victoria de Cristo. ¿Sí? Así que no vivamos derrotados. No vivamos ahí con temor, sino que vivamos con seguridad de que Cristo ya ha derrotado al enemigo, ya derrotó a Satanás. Satanás ya está derrotado. Y ese enemigo que se esfuerza y se esmera por acusarnos, está dando la hora nomás, hermanos. Porque el Señor ya lo ha derrotado en la cruz. Así que nuestra esperanza está en la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Y como lo he dicho en todos los domingos, hermanos, que estos textos nos invitan a nosotros no a vivir con optimismo, sino a vivir con esperanza. Eso hace toda la diferencia. No salga de acá siendo optimista, salga de acá teniendo esperanza. Que no es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. Porque nuestra esperanza está firme, está en algo seguro. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a encontrar esperanza en medio de nuestras debilidades. Oremos.